tal? Buenas tardes. Me presento con ustedes. Soy Joel Niño Garza, originario de Monterrey, actualmente laborando en Petróleos Mexicanos, los últimos años en el área comercial, pero hemos transitado por el área de logística, por el área de almacenamiento y en el área de control interno. Anteriormente, tuve la oportunidad de trabajar en la primera administración pública panista en el estado de Nuevo León, en el equipo de la General de Gobierno y también en la primera administración azul en este país, en la administración de Vicente Fox, en el equipo de don Carlos Abascal. Anteriormente, con experiencia profesional en el Museo de Arte Contemporáneo, donde estuvimos colaborando, y el Patronato Monterrey 400. Yo soy maestro en responsabilidad corporativa y sostenibilidad y de formación administrador de empresas. Me gusta el tema de la política. He militado en el Partido Acción Nacional, o ya no, desde hace algunos años, y hemos apoyado en distintas campañas. Me gusta el tema de comunicación. Hemos escrito en periódicos locales, en el entonces el Diario de Monterrey. Posteriormente escribimos en Milenio Monterrey y en Milenio Semanario. Durante algunos años, 15, en distintos momentos, fui analista político para el Grupo Radio Alegría, haciendo cabina en compañía de don Héctor González, en paz descanse. Entonces, como podrán observar, somos un tutti frutti de experiencias, y con el gusto de compartir esta tarde con ustedes. No amplío ya más el tema y nos enfocamos a Felipe III, el conocido también como el Rey Piadoso, rey de las Españas de 1598 a 1621. Bueno, con su permiso, iniciamos a platicar sobre Felipe. A ver, ahora ya nos traicionó la presentación. Bien, pues Felipe III, nace en el Real Alcázar de Madrid en el año 1578, en el mes de abril, el día 14, hijo del rey prudente Felipe II y Ana de Austria, quienes fueron sus padres. Cuando nace Felipe, ya había delante de él dos posibles herederos al trono, los infantes Fernando y Diego. Sin embargo, Fernando, el mayor, muere en 1578 y su hermano Diego en 1582. Esto como consecuencia de una epidemia que casi acaba también con Felipe III. De esta forma, Felipe se convierte en heredero al trono tan solo a los 4 años de edad. En España se le conoce también a Felipe III como la persona que estaba destinada a ser rey. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que comentábamos, este movimiento en la línea de sucesión con el fallecimiento de sus dos hermanos mayores. Entonces, por eso lo denominaban también la persona que estaba destinada a ser rey. Es importante también destacar que Felipe quedó huérfano de madre a la edad de 2 años, de tal forma que fue su padre, institutrices, quienes quedaron a cargo de su formación y de su educación. Felipe se casa en el año de 1598, en una boda por poderes. Esta boda fue también un doble compromiso entre dos distintos reinos. Por un lado, Felipe III se casa con Margarita de Austria, y por el otro lado, de manera simultánea o paralela, el segundo matrimonio fue el del archiduque Alberto de Austria con la hermana de Felipe III, Isabel Clara Eugenia. Este doble casamiento fue celebrado por el Papa Clemente VIII. Y les decía que inicialmente en el año 1598 fue un matrimonio por poderes.
para finalmente celebrarse el matrimonio definitivo en la ciudad de Valencia, un 18 de abril de 1599, a la edad de 21 años Felipe, y Margarita contaba en ese entonces con 14 años. Un dato curioso de este matrimonio es que al ser Felipe español, su lengua materna era el español, y Margarita no dominaba el español. Margarita, originaria de Alemania, su lengua materna era el alemán. Entonces, las lenguas maternas no coincidían y fue el francés el idioma en el que esta pareja, Alexa, apaga volumen, apaga bomba. ¿sí? Entonces, fue el idioma francés el que permitió que esta unión fuera fructífera. Este matrimonio de Felipe y Margarita tuvieron 8 hijos. Destacamos a 3 de ellos principalmente. La infanta Ana, nacida en 1601, quien se convirtió en reina de Francia, esto como siendo esposa de Luis XIII. Luego tenemos a Felipe IV, que nació en 1605, quien fue rey y sucedió a su padre en el trono de España. Y finalmente destacamos también a la infanta María Ana. Ella nació en 1606 y se convirtió en emperatriz de Alemania por su matrimonio con Fernando III de Habsburgo. Sí, destacamos ellos 3. Hubo 2 hermanos, 2 niños que fallecieron muy pequeños, 5, y los otros 3 hijos tuvieron matrimonios no tan trascendentes como los de sus hermanos. No sé si hasta aquí tengamos algún comentario, duda, estoy a la orden. ¿No? Bien. Una pregunta, Joel. Yo siempre adrede toco temas para que los demás también se animen a hacer preguntas y comentarios. Entonces, heredero al trono los 4, pero no rey. ¿A qué te refieres? Perdona. O sea, dices que pasó a ser a los 4 años heredero al trono, pero no se convirtió en rey, solamente era el heredero por descarte. Es correcto. Lo que ocurrió, efectivamente, él no se convierte en rey a los 4 años. A los 4 años se movió la línea de sucesión, que en esa línea él era el tercer lugar para poder acceder al trono. Fallece su hermano mayor, y posteriormente en la misma temporada muere su segundo hermano Diego. Muere primero Fernando, muere Diego, y eso hace que se mueva la línea de sucesión. Entonces a ¿Verdad? los Que fue, 4 años le dicen ya, vas a ser tú, pero es, todavía no es, ¿verdad? es correcto, es Okay. correcto. Y otra Efectivamente. pregunta, ¿por qué dices que hablaban francés? Los registros que estuve estudiando de la Universidad de Navarra, fíjate que destacaban este tema de cómo llevaban su relación, y así hacían referencia a las lenguas maternas de cada uno de ellos. Español para Felipe, y el alemán para su esposa. Entonces, como les comentaba también, un matrimonio por poderes. Primero se casaron y luego se vieron. Entonces ahí se descubrió que fue el francés el punto de encuentro con el cual pudieron llevar su relación y su familia. Y entonces, sí, oye, si no te sabes una respuesta, no te preocupes, aquí entre Ah, todos no, colaboramos. Este claro. doble casamiento, eh, ahí me quedó, Felipe III tiene una hermanita que se llama Isabel Clara Eugenia. Y los dos se casan con Margarita de Austria y con Alberto de Austria. Esos dos también eran hermanos. Y todo este matrimonio doble fue por poderes. Es, es correcto, fue un compromiso entre los reyes, y efectivamente se casaron hermanos. Digo, y tan fue un matrimonio arreglado
en ánimo de construir mayor fortaleza a las familias, que se celebra por poderes, siendo el Papa quien celebra estos oficios. Órale. Ok, pues gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, yo tengo una pregunta. Se supone que la lengua materna de los dos es el alemán. Entonces también yo me quedé con la duda de que por qué el francés y la lengua materna de los dos, de Felipe III y con la que se casa con Margarita de Austria, pues es alemán. Entonces, ¿por qué en francés? Si la lengua materna de ambos es el alemán. Te comento, Gerardo, de lo que alcanzamos a investigar, que este tema en particular es un escrito que encontré en la biblioteca de la Universidad de Navarra. Citaba precisamente a Felipe más que como lengua materna, el alemán lo ubica como español. El nacimiento y el entorno de él en la ciudad de Madrid, así lo indica esta investigación. Por eso lo coloqué como dato Sí. curioso, ¿no? Porque también me generaba, esa referencia me llamaba la atención. Perfecto, gracias. A la orden, Gerardo. Bien, si no tiene comentarios adicionales, continuamos. Platiquemos un poquito sobre la formación de Felipe III. Mencionábamos que había quedado huérfano de madre a los 2 años y su padre toma la decisión de dar una educación muy, muy estricta, por lo cual le colocaron un capellán, el capellán de Palacio Real, y una serie de profesores para que ellos se hicieran cargo de la educación de Felipe. Estos profesores también tenían una característica, que eran personas muy mayores para la época, es decir, buscaron a los sabios de la corona. En este informe, hay un informe que se hace mención, en el cual el capellán García Loaiza, que era por así vamos a llamarle el tutor de Felipe, le informa a Felipe II, el rey prudente, de que identifican que el príncipe Felipe es una persona muy inteligente, sin embargo es muy dócil, pero también lo señalan como perezoso, desinteresado y falto de experiencia en la vida. Esto como un diagnóstico que celebran los profesores de Felipe. Entonces, cuando el capellán García Loaiza presenta este informe al rey, el rey da como una solución ante estas carencias del príncipe, plantea una educación más flexible, ya no tan estricta con estos maestros, y lo hace partícipe de la vida cortesana, y sobre todo le comienzan a dar educación en asuntos políticos. Eh, Adicional a estos textos relacionados con el capellán García Loaiza, no localicé mayor información sobre su educación, y varios textos coincidían en que no hubo mayor información que esta capellanía de García. Y destacan sobre la formación de Felipe a partir del año 1590, es decir, alrededor de 8 años antes de acceder al trono. Y ya en esta parte, en general, como en el caso de otros príncipes, se conocen ya un poco más características particulares de su formación, que como les decía, fue ya más dirigido a los asuntos políticos, a los asuntos oficiales de la casa del rey, pero siempre teniendo como tutor a García Loaiza. Estos documentos también nos indican que Felipe tenía un profundo conocimiento de las obras religiosas y frecuentemente participaba en ceremonias litúrgicas, lo cual sugiere
también que fue una preparación que él tuvo para luego convertirse en uno de los principales defensores de la cristiandad. ¿Sí? Como resultado de esta formación un tanto religiosa por gusto de él, a los súbditos del rey prudente de Felipe II le parecía un buen prospecto de rey y tenían una opinión muy positiva de esta persona, a pesar de la débil constitución física que él tenía, resultado de esas enfermedades en sus primeros años, ¿verdad? Y en su primera juventud. Algo que destacan a partir del año 1590 es que esta participación que tenía en los asuntos de la política, pues sí le ayudó a formar un buen criterio y tomar ya una serie de decisiones junto con su padre, y que le permitieron también en el año 1593 sumarse a la Junta de Gobierno que en ese año crea el rey Felipe II para coordinar distintas instituciones políticas de la monarquía. Entonces, fíjese, esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque siendo príncipe y ante el buen desempeño ya en esta nueva formación académica que le daban, ya en política, es un tema donde él destaca política y religión y lo comienzan a involucrar más en acciones de gobierno y ya formalmente tomando decisiones en la Junta de Gobierno de esta monarquía. También ya en esos años, Felipe III comienza a ayudar a su padre en ciertas actividades públicas, aunque esto no implicaba que ya tuviera una responsabilidad. Solamente le daban, vamos a llamarlo, juego político, lo hicieron visible. Y finalmente, el rey prudente Felipe II muere en 1598 y es en el año en que Felipe III asume el trono. ¿Sí? No sé si hasta aquí algún comentario sobre esta parte de la formación. ¿No? Le seguimos. Ahí va. Una, A la orden, a la orden. es para hablar, para sacar plática, para que se animen todos, ¿verdad? Mire, me llama la atención, bueno, dos comentarios. Los voy a decir los dos y luego ya me contestas de esos, ¿no? Uno Sí. decía que era tan piadoso, como que más bien, como que según tengo entendido, Felipe II era pues muy religioso, ¿verdad? Muy religioso, católico religioso, y como que se enfocaron más en la educación religiosa de chico, y dicen que, bueno, dicen, acuérdense que es chisme porque yo pues historiadora no soy, son temas que encontré por ahí, que a veces rezaba el rosario hasta entre 6 y 8 veces al día. O sea, no me está mostrando mis mails. Ese es un dato. Como de 6 a 8 veces al día rezaba el rosario, pues yo no sé a qué horas hacía otras cosas. Y la segunda es, dices que Felipe II muere en el 98, y si Felipe III nació en el 78, significa que su papá murió cuando él tenía 20 años, ¿verdad? Así, sí. Y me llama la atención que coincide la fecha con la fecha de matrimonio. O sea que antes de morir Felipe II los casó, o sea, me queda así. Y también leí por ahí que pues que a los 14 años andaba gobernando, entonces ahí es donde me pierdo un poco. Gracias. Sí. Te comento, a los 14 años le dan ya el giro a la educación que él recibía. A los 14 años le dejan de proporcionar maestros mayores y lo ponen más en práctica de asuntos políticos. Le comienzan a dar un poco de entrada. Finalmente, ya a los 16 años, alrededor del año 1593, es que ya lo incorporan propiamente a la Junta de Gobierno, donde a ojos del rey, por lo que se evidencia en los documentos que estudiamos,
la educación política comienza a rendir frutos y lo comienzan a perfilar el gusto de él por la religión, por un lado, y el otro tema de la formación que le da su capellán, que es hacia la política. Y sí, efectivamente, antes de morir, Felipe II, dejan los compromisos y por eso se celebran las bodas por poderes, ¿no? Ante la imposibilidad y finalmente se ofician en el siguiente año, que es 1599. ¿Sí? De lo que estudiamos, ¿verdad? Vale precisar que es de lo que hemos identificado en los distintos documentos. ¿Sí? Bien, si les parece, en el siguiente tema, y esto nos pareció muy importante, lo platicábamos Vero y su servidor cuando estábamos diseñando esta conversación, es qué reino recibe Felipe III, qué condiciones se encuentra cuando él asume el poder. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar información sobre la herencia que deja Felipe II, su padre. Y entonces, este capítulo, quiero hacer un breve recorrido por lo que Felipe II recibió. Felipe II recibió un reino muy próspero que crecía económicamente. Sin embargo, en herencia deja un reino totalmente diferente. Deja un reino decadente, deprimido, sin expectativas económicas, tanto al interior como al exterior del país. Una de las principales causas que se documentó sobre este deterioro económico se relaciona directamente con el aumento de la presión fiscal, ya que Felipe II grababa directamente toda actividad económica en general. Entonces, esto afectaba a la economía del reino. Otro factor que consideran algunos investigadores es que hubo una desestabilización económica por la venta de terrenos baldíos y propiedades comunales que eran disfrutadas por los pueblos. Y estos fueron vendidos a particulares, cerrando estas posibilidades. Adicional a estos temas, hubo algunas declaraciones de bancarrota de la pública o suspensión de pagos, es decir, dejaba de pagar los adeudos que tenía tanto con banqueros y comerciantes, por lo regular, comerciantes de Génova, y lo cual traía en consecuencia malestares y terminaban algunas relaciones comerciales entre el reino. Aquí también destacar que en el año 1588, fue un año donde la Armada Española, la cual se consideraba invencible, fue el principio del fin de la hegemonía de este ejército. Es es en el año donde hay distintas crisis por las guerras recurrentes que habían tenido tanto con Francia, con Inglaterra y ahora principalmente con el Reino Otomano. Entonces, por todo esto, se genera una crisis económica, hay deuda y Felipe III recibe de su padre una enorme deuda del Estado, que en esa época se calculaba en el orden de los 76 millones de ducados, que era una cifra estratosférica para esa época. Y esto, a pesar de que un par de años antes, en 1596, ya el reino se había declarado en bancarrota. Y estos eran algunos de los factores económicos que afectaron, adicional a que la corte de tanto de Felipe II como Felipe III tuvieron ahí la característica de ser cortes despilfarradoras, muy gastonas, dado todo este cóctel económico, lo que hicieron para hacerle frente fue a partir de estos años, disminuir el gasto en defensa en el ejército y los llevó a una política pacifista
y también un tanto a una devaluación de la moneda, lo cual provocó en esa época el retiro de la circulación de oro y plata y en consecuencia la devaluación del vellón, que era la moneda de ese reino, y en consecuencia vino a traer una crisis financiera muy fuerte y que genera la bancarrota más grande que tuvo el reino en el año de 1612. Entonces, si observamos, el reino de manera económica, o de la variable económica, que recibió Felipe III no era muy alentador. O sea, sí recibió un reino presionado. ¿Sí? Y si quieren, vamos aquí a mitad de los temas. Si quieren, hacemos una pausa para complementar la información, con unos temas que también preparó Vero respecto a las familias que influyen en estos reinos. Pero te comparto el micrófono. Sí, fíjense que de este tema económico, como dicen, Joel, ahí te voy a meter ahí una polémica. Tengo otros datos, Ok. ¿ok? Bueno, aquí en este grupo hay gente que sabe bastante. Aquí está Aureli, está Gerardo y algunos, no sé si los demás también saben del tema, pero el dato que yo tengo es que, bueno, Felipe II pues era el gran emperador, ¿verdad? Y tenía muchos frentes abiertos, ¿no? El imperio iba creciendo y se fue endeudando con las guerras, etcétera. Y ahí, pues, no sabía yo esto que nos estás platicando, pero hay un dato adicional en donde dice que Felipe II le delegó todo su poder, que porque era muy flojo. Entonces, que era lo que yo hasta lo que alcancé de varios lugares decía lo mismo, que era muy buen esposo, era muy piadoso, muy buena persona, pero que todo el tiempo estaba de viaje lúdico. Andaba por el mundo viajando feliz, jugaba cacería como un gran niño, ¿no? Y que finalmente hubo un tal duque de Loaesa que lo cooptó mentalmente, como asesor, y al final de cuentas ya Felipe III ya delegó todo en su duque de Loaesa. Y ese duque de Loaesa empezó a gobernar por él, digamos así como algunos gobiernos actuales que le delegan todo a un segundo, y ese duque empezó a derrochar dinero y a robar y a maltratar a la gente. Entonces se vino una crisis económica muy fuerte porque pues empezaron a especular con la comida, con los alimentos. Eso es lo que yo tenía entendido. No sé si tú viste algo de eso o si alguien aquí del grupo sabe algo de eso. ¿Está apagado Fíjate todo? que, sí, fíjate que lo que yo documenté, fue otro duque, pero a lo mejor hablamos del mismo, el duque de Lerma. Pero lo que platicaba de lo que había ocurrido es lo que hizo Felipe II, el rey prudente, que le deja una crisis a Felipe III y sí se ahonda por lo que, como tú lo dices, la parte que tú dices ya es la de Felipe III. Sí, efectivamente, como lo describes, es lo que se documentó. Y por eso hablábamos de una corte onerosa, una corte gastona. Era despilfarradora para la época. Y todo esto agravado por un administrador, alguien en quien él confió, precisamente para poder él dedicarse a los placeres de la vida que él disfrutaba, ¿no? Entonces, y sí, fue una gran traición por parte del duque de Lerma, es el que yo había ubicado. Sí, sí, tienes razón, es que lo dije de memoria. Es el Duque de Lerma. Acuérdense que este es un club de amigos que estudiamos historia y por eso está más padre porque así es más Nos fresco, ¿verdad? No, complementamos. no es una clase, es una conversación.
Entonces, pero sí, para mí como que fue muy determinante ese mal acompañamiento del duque de Lerma y que le decían a Felipe III, oye, pon atención, tu duque de Lerma anda haciendo ya unos negocios con los alimentos y está malgastando el dinero del reino y pon atención, pero que dan a entrever que hay una amistad muy cercana y que pues Felipe III nunca, que fue su gran error, es que pues prácticamente no gobernaba. Ahí estaba, no era malo, pero no, como que no tomaba las decisiones y no lo puso en orden y se vino una grave crisis económica en la época de Felipe III. Bueno, más que la de Felipe II, o sea, todavía peor. ¿Tú qué sabes, Joel? Digo, coincido contigo, sí, efectivamente. Digo, yo no documenté un capítulo del Duque de Lerma, pero digo, como lo describes, sí, efectivamente coincidimos con lo que estudiamos, ¿no? Con lo que revisamos para esta conversación. Y sí, coincido contigo totalmente, ¿eh? Bueno, pues esos son mis comentarios. No sé si alguien más quiera decir algo. Yo ya. Orel, estás tratando de hablar, pero no lo haces. Bueno, adelante, Joel. Adelante. ¿Hacemos tiempo para la Casa de Austria y Habsburgo o continuamos? Yo creo que continuamos y a rato platicamos de la Casa de Austria. Ok, perfecto. Dentro de la gestión de Felipe III, uno de los hechos que más se destacan en esa gestión fue la expulsión de los moriscos. Los moriscos pues eran la población de raíces musulmanas que habían permanecido en la península ibérica tras la caída del reino nazarí, esto en Granada en 1492 y que, aunque solo formalmente habían sido convertidos al cristianismo, en un principio estos musulmanes se les había garantizado el derecho a permanecer en ese territorio y de seguir practicando tanto su religión como sus costumbres. Todo esto eran cláusulas que formaban parte del acuerdo por el cual el rey Boabdil accedió a rendir la capital de Granada a los reyes católicos. Es decir, todo esto estaba documentado, todos estos derechos que adquirieron los musulmanes al rendirse. Sin embargo, hubo algunos sectores de la Iglesia Católica que presionaron para que fueran convertidos realmente al cristianismo. Y esto cobró muchísima fuerza con la idea de cortar lazos con el pasado islámico. Y pues tras una infructuosa campaña de evangelización, se publicó un edicto por el cual se obligaba a todo súbdito de la corona al bautizo. Y esta obligación era, fueses cristiano o no lo fueses. Y esta disposición, a esta le siguieron otras en los años sucesivos que limitaban la práctica de costumbres que pudieran ser relacionadas con el Islam, como el modo de vestir, el uso de la lengua árabe, y todas estas medidas pretendían forzar la integración de los moriscos a la cultura ibérica. Y aunque en apariencia se avanzaba y tenían éxito todas estas medidas, era común que los supuestos convertidos pues solamente guardaban la apariencia y seguían practicando sus costumbres de forma discreta. Entonces, pues todo esto con la presión de la Iglesia Católica hacia el reino, provocó que en el año 1609 se comienzan a dar estas primeras expulsiones de los moriscos. Para dar una idea, los registros hablan
de que habitaban alrededor de 300,000 moriscos en la península, y estos estaban agrupados principalmente en Valencia, en el reino de Valencia, seguido por Aragón. Se estimaban entre 120 y 130,000 moriscos en Valencia, otros 60, 70,000 en Aragón, Castilla con otros 50,000 y el resto distribuidos en distintas zonas al sur de la península, ¿sí? Todos estos moriscos eran mayoritariamente campesinos sometidos a un patrón y ocupaban en exclusiva algunas zonas, algunos territorios dirigidos por una élite de familias ricas que desarrollaban alguna actividad comercial. Es decir, estaban al servicio de estos patrones, vamos a llamar de esta forma. Los moriscos valencianos, que eran la comunidad más grande, mantenían más que ningún otro sus rasgos culturales del uso del árabe, el vestido tradicional de las mujeres, las costumbres alimentarias. Pero lo más importante es que todos ellos seguían vinculados a la fe islámica. Entonces, con todo este contexto, en 1609, estas comunidades se ven forzadas a abandonar España en un complejo proceso, y encontramos que uno de los principales factores que influyeron en esta decisión fue precisamente el duque de Lerma. Aquí aparece el duque de Lerma como el gran influyente en Felipe III para tomar esta decisión. O la otra acusación que también existía o se documentó sobre este tema es que las comunidades moriscas tenían cierta relación o vínculo con el Imperio Otomano. Entonces, ante el miedo de que la nación se fortaleciera y que ocurriera una traición de los moriscos hacia el reino, por contactos con turcos, argelinos, todos ellos que eran de alguna forma enemigos de la monarquía hispánica, pues se temía que se animaran a atacar y teniendo como pago una mejor economía o apoyo militar. Entonces, eso es lo que ocurre en 1609, el desalojo o expulsión de los moriscos inicia por la corona de Valencia, a estos moriscos valencianos son corridos y son enviados principalmente a Túnez y otra parte a Argelia. Hay que destacar también en esta parte del tema que que esta amenaza había iniciado desde la época del rey Felipe II, el rey prudente, pero él nunca aceptó alguna plan o propuesta para expulsar a esta gente. Y fue hasta el reino de Felipe III y principalmente influenciado por el duque de Lerma. Otro de los factores que dicen, no se documentó, para que Felipe III tomara esta decisión es que como había fallado la política de guerra y estaban siguiendo un tono pacifista, el pueblo asimiló muy bien la expulsión de estos moriscos. Entonces, el pueblo aplaudió, la iglesia aplaudió. Entonces, de alguna forma, Felipe III se me fue la palabra, se congracia con su pueblo. Entonces, fue también un aliciente para él presentar esta expulsión, ¿verdad? Entonces, esta ocurre entre los años 1609, que es cuando inicia, hasta 1614, siendo uno de los mayores procesos de migración forzada en la historia.
como les platicaba, esta expulsión inicia en Valencia, se desarrolla durante 5 años y fue un complejo proceso en función de las características que presentaban las distintas comunidades. Y ya nada más, por último, aquí nada más resaltar que uno de los motivos también de la medida había sido acabar con la piratería y la amenaza otomana. Sin embargo, esto se les revirtió, tuvo un efecto boomerang, ya que fue justamente lo contrario, ya que mucha de la comunidad morisca que fue expulsada, que como les decía, se asentaron en la región de Túnez y de Argelia, resentidos por esta expulsión, se sumaron a las tripulaciones corsarias. Algunos otros también se instalaron en Estambul, que aportaron conocimientos a la agricultura, dado que exportaron las prácticas españolas andaluces, y estas prácticas españoles andaluces se van acá para la zona de Turquía y ayudaron a mejorar la productividad de los cultivos, ¿verdad? De tal forma que esta expulsión, que había sido diseñada para congraciarse con su pueblo, al final tuvo un efecto boomerang, siendo a los enemigos de este reino. ¿Sí? Entonces, por eso queríamos destacar esta parte que considerábamos importante. ¿Sí? No sé si haya aquí algún comentario antes de pasar al siguiente capítulo. Yo tengo una pregunta. Es Sí, que a veces te estoy escuchando y se me van algunos datos. Cuando decías que sus patrones eran muy ricos, ¿te refieres a patrones moriscos o patrones españoles? patrones españoles, que eran, bueno, los dueños de las tierras eran españoles, patrones de los moriscos, y los moriscos desarrollaban la función del campesino. Y ahí fue donde al expulsarlos se quedaron sin campesinos, como si ahorita los Estados Unidos expulsara a los migrantes campesinos mexicanos. ¿Sí? Fabulosa comparación, pero sí, efectivamente, y como decía el documento, ¿sí? Expulsas a la persona, pero se lleva el conocimiento. Sí, excelente. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, otro tema muy destacado en la gestión de Felipe III fue la denominada Guerra de los 30 años. Este conflicto tuvo lugar, perdón, me detengo, Paco, creo que tenías un comentario. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días, Tal, Vero. Paco. Buenos días a todos. Efectivamente, mira, yo nada más, mi duda es los corsarios a los que se unieron los moriscos, de qué nacionalidad eran o de dónde venían. ¿Tienes algún dato? Fíjate que no, pero presumo que al haberse asentado tanto en Argelia, Túnez, Turquía, debieron haberse sumado a corsarios de esas regiones. O sea, del norte de África, Correcto. que eran, pues eran los piratas famosos que probablemente venían del norte de África y venían y asaltaban acá las costas norte del Mediterráneo, me imagino, ¿no? Afirma, es correcto. Así lo entendí. Te digo, no identifiqué un dato en ese sentido, pero por cómo lo describen, así lo entendía. Sí, Eh, porque los expulsados moriscos se vinieron a la parte norte de África y con sus conocimientos mejoraron los cultivos en esta parte, por lo que estás diciendo. Así es, en esa región y en Y al mismo Turquía. tiempo se unieron a los corsarios, pues para darle en la torre a los españoles, me imagino, ¿verdad? Afirmo, Como una es guerra de correcto. intensidad, me imagino. Así es. Bueno, Entonces, lejos de aminorar ese problema que tenían
España con esas otras zonas se acrecentaron con esta expulsión, ¿no? Porque pues, se adhirieron al enemigo, entonces tenían un enemigo más fuerte, fue un boom. Claro. No, muchas Hola, gracias. Muy agradecido. Gracias, hola, Paco. Hola, Moni. hola, ¿cómo está? Mira, aquí estoy viendo en internet, no es que lo sepa, pero yo creo que nos puede aclarar un poco. Dice, los corsarios fueron los hermanos otomanos, Barbarroja, el apodado así, y su hermano mayor Horus, que tomaron el control de Argel a principios del siglo XVI, como tú lo decías, y lo convirtieron en el centro de la piratería mediterránea durante los siguientes siglos. Y pues sí, piratas, se unieron a Sí, los piratas. sí, corsarios, piratas y argelinos, ¿verdad? Sí, Es la, Interesante venían, es la porque eran ecuación. otomanos eran otomanos, sí, que habían del imperio, invadido el norte de África y así querían es. recuperar, me imagino, los terrenos de los antiguos moros. Pero bueno, más adelante nos dirás qué pasó ahí. Pero está interesante, ese pirata Barbarroja, pues es famoso. Ujú. Es, es correcto. Muy buen Y el dato, Moni. hermano Muchas Horus, pues nunca lo gracias. había oído, pero está interesante el dato. Gracias, bien. Gracias. Gracias. Pues bien, gracias, Moni. Muy buen dato y nos lo llevamos. Principalmente el tema de Barbarroja ya genera ahí una inquietud. Bien, continuamos. Entonces, le comentábamos sobre la Guerra de los 30 años. Entonces, le comentábamos que pues, este conflicto tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVII, principalmente entre los años 1618 y 1648. De allí el nombre con el que se le conoce a esta guerra como la Guerra de los 30 años. Inicialmente era un conflicto de carácter religioso limitado al territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, Alemania, y esta era una situación entre protestantes y católicos. Pero en poco tiempo participarían mayoritariamente los campesinos que estaban también de alguna forma afectados por esta situación. En, en los estados europeos que participan en esta guerra, son Francia, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Noruega, en contra de España, Alemania y Austria. En esta guerra se ubican tres fases o tres etapas que se pueden reconocer. La primera ocurre entre el año 1618 y el año 1625, cuando el conflicto tuvo carácter de una guerra cívico-religiosa y fue considerada también como una insurrección de los checos contra su rey. Es importante también mencionar que esta guerra de los 30 años es considerada la primera gran guerra europea. La segunda etapa de este conflicto ocurrió entre el año 1625 y 1629, cuando el conflicto se extendió en todo el territorio alemán. Y finalmente la tercera etapa de 1630 a 1648, cuando se transforma ya en una guerra en la que participan casi todos los reinos, generándose dos bloques, como les decía, España, Alemania y Austria contra Francia, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Noruega. Este acontecimiento ocurre inicialmente, la Guerra de los 30 años, en el Reino de Bohemia, lo que actualmente es Checoslovaquia. Y esta zona era mayoritariamente protestante, pero el rey Fernando II era católico, de tal forma que el rey que llega al trono aplica una serie de principios absolutistas en el plano religioso y pone fin a la tolerancia, cerrando templos protestantes, y es ahí
donde se tensa la relación en ese imperio. De esta tensión, la primera consecuencia es que el Palacio Real fue invadido y de esta forma se detona el conflicto. En esta invasión al Palacio Real, se organiza un gobierno provisional que desconoce a la autoridad del rey Fernando II y corona al calvinista Federico V, yerno de Jacobo I de Inglaterra. Con esta represión apoyada por Felipe III, los principales líderes de la rebelión fueron ejecutados. Se confiscaron propiedades, muchas de las cuales se entregaron a católicos. Y Bohemia fue catolizada por la fuerza y se intentó destruir la nación checa en un intento de una germanización absoluta por parte de esa zona de la región. Entonces, eso es lo que nos ocurrió en la guerra de los 30, desde de los 30 años. Desde el punto de vista religioso, esta guerra estaba asociada a la rivalidad existente entre tres cultos dominantes: el luterano, el calvinista y el católico. Desde el punto de vista político, la lucha determinaría cuál sería la potencia hegemónica en el continente europeo. Y esto nos llevó a que se confirmó un principio que decía: de quién es la región, es la religión. Ese fue una de las conclusiones que llevó esta guerra de los 30 años. El conflicto concluye cuando el ejército franco-sueco se impone sobre el bando enemigo y tiempo después se firma la paz en Westfalia. Otra de las conclusiones en el ámbito político fue que el imperio alemán mantuvo su organización tanto política como de monarquía. Y Francia se apoderó de distintas regiones, de distintos territorios anteriormente dominados por Alemania. Y finalmente, Holanda y Suiza son reconocidos como estados independientes y Francia alcanza en esa época el estatus de la potencia más importante del periodo. Como dato curioso, se calcula que en esta guerra de los 30 años fallecieron alrededor de 4 millones de personas con la consecuencia de esta guerra. Y este es el tópico de la guerra de 30 años. Derivado de esta situación, les quiero compartir, me adelanté una lámina. Los territorios también era un tema muy, muy importante que descubríamos para Felipe III. Los territorios que configuraban este reino. Aquí en el cuadro de la izquierda podemos observar las posesiones españolas y las posesiones portuguesas. En color naranja, las posesiones españolas, que era principalmente las Américas, ¿no? Que iba desde Florida y Nueva España hasta el Río de la Plata en Argentina, ¿verdad? Formaban parte de estos territorios el Perú, Nueva Granada, las islas acá del Caribe, Cuba. Posiciones portuguesas era la costa que es la costa oeste de África y también una parte de la costa este y el sur de Asia. Islas como Nueva Guinea, Java, Sumatra, de esa época también formaban parte de estas posesiones portuguesas y Filipinas como posesiones españolas. ¿Sí? Eso es por lo que hace al tema de las posesiones españolas y portuguesas. Pero además el reino tenía territorios de la corona de Castilla, tenía
que era la parte central de España, y parte también de las propiedades era acá la zona de la Corona de Aragón, que tenía a Sicilia, Cerdeña, Nápoles. Lo podemos ver en el cuadro de la derecha, que es las zonas más naranjas, son los territorios pertenecientes a la casa, a la Corona de Aragón, ¿sí? Que es Nápoles, Sicilia, Cerdeña. Y de lado de la Corona de Castilla, pues el centro de España y adicional también Portugal. Como podemos observar, era un territorio sumamente amplio lo que constituía este reino de Felipe III. ¿Sí? Y ya casi para finalizar, les quiero compartir algo muy curioso que me resultó muy curioso a mí cuando estuve haciendo el estudio. Este, Muchas de las personas que han pasado por España, yo creo que se han fotografiado en la Plaza Mayor. Y yo no sabía que el monumento que está al centro de la Plaza Mayor es un monumento a Felipe III. Entonces, a lo mejor muchos de nosotros tenemos una foto con Felipe III en la Plaza Mayor. Y esta, A perdón. ver. Tú lo tienes allá. Ok, ok. Entonces, les platico que esta Plaza Mayor se construyó en el mandato de Felipe III. Fue terminada en 2 años. En esa época se levantaron algunos edificios religiosos que aún perduran, como puede ser el convento de las monjas jerónimas, el monasterio de la Encarnación, la iglesia de San Antonio de los Portugueses y el palacio de Uceda, que hoy es la Capitanía General. La estatua que está colocada ahí en el centro de la Plaza Mayor fue un regalo de Cosme II de Medici, el gran duque de Toscana. Fue un obsequio al rey Felipe III. Esta estatua fue iniciada por Juan de Bolonia en Florencia, y a su muerte fue terminada por su discípulo Pietro Tacca. Para esta obra se utilizó como modelo un retrato del rey, y la estatua llega a Madrid en 1616 para ser instalada. ¿Sí? Y en 1617 comienza el peregrinar de esta estatua, como muchas de ellas, y la recolocaron en el Alcázar, luego en el Palacete de Casa de Campo, posteriormente en el Parque del Retiro, nuevamente a la Plaza Mayor, luego la movieron al Palacio del Ayuntamiento, y finalmente regresa a la Plaza Mayor, esto en el 5 de junio de 1971, que es donde actualmente está ubicada, y pues a lo mejor muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Y este era el dato curioso que les quería compartir de la estatua de Felipe III. Y pues con eso de mi parte sería lo que tenemos para compartir y seguir en el diálogo con ustedes si tenemos un comentario. Gracias. Joel, a ver, fíjense, Mande. tengo algunos comentarios. Siempre me meto así para adrede, para abrir boca. Me llama la atención, la estatua, dices que la ponen en 1621 y este señor, perdóname, la ponen en 1616, y Felipe III, Sí. nuestro rey, porque éramos españoles, por eso estamos hablando de la historia de México, de España, porque pues era nuestro, digamos, nuestro rey. Y entonces, Felipe III todavía está vivo. O sea, él se Todavía. autopone, se la regala o se la pide a alguien y se la autopone. Ahí decía, no sé quién sea el artista, pero también ahí está el dato de que durante su reinado estuvo el Siglo de Oro con Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Diego Velázquez, que ahí Vero, mi hija, nos anda preparando una reunión para hablarnos de los artistas pintores de la época como Diego Velázquez. Y el otro tema que yo te quería decir
Este tema de la guerra de los 30 años, bueno, yo me pierdo porque pues, me dices que empieza con el problema entre Lutero y la Iglesia Católica. En algunos lados leí que se le llamaba la Primera Guerra Mundial. De alguna manera Europa se empieza a dividir y el Sacro Imperio Romano pierde adeptos. Eso sería como quien dice la guerra de los 30 años, perdón, pero mi ignorancia es infinita y me gustaría saber el punto de vista tuyo y de los que están en este grupo. Sí, estamos aquí, estamos aquí. Fíjate que coincidimos, pero y sí, efectivamente, esto tú lo leíste como la Primera Guerra Mundial, los documentos que revisamos la llamaban la primer Gran Guerra Europea. Sí, y sí, efectivamente también coincidimos en la parte de que este tema religioso, que de alguna forma desmembra a Alemania, fue la causa y la consecuencia. La causa, el tema religión, y la consecuencia, la desintegración y la creación de nuevos territorios. Eso es en lo que puedo alinearlo con lo que tenemos.